Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disculpad por el problema. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. De nuevo. Assalamu alaikum. De nuevo. Voy a haceros una pregunta. Los que estáis ahí, ¿me estáis escuchando bien, fuerte, a un alto volumen, a través del micrófono digital? Porque me he comprado uno nuevo, pero... Wa alaikum salam, Munira. Wa alaikum salam, Vanessa. Vale, es el digital, ¿no? Vale. Pues nada, me alegra mucho. Si queréis vamos a dejar que vaya entrando la gente. Al estar haciendo el directo en mi al estar haciendo el directo desde mi página, parece que se conecta poca gente porque no saben que estoy aquí. Pero bueno, inshallah. Puquet a Puquet. Isabel, vale, perfecto, pues ya está. Confío en que se me escucha bien, ¿vale? Bueno, mientras se va incorporando la gente, quería comentar hoy muy por encima. He estado preparando algunos vídeos y me topé con este sura, el sura 65, que es el sura del divorcio, sura Talaq. Y este es un sura interesante en que se está hablando de algo muy cotidiano, como puede ser el divorcio, pero se hace... es decir, es una llamada a respetar determinados valores, ¿vale? Incluso en algo tan complicado como pueda ser el divorcio. Y especialmente, y eso es un poco sobre lo que haré la reflexión, ¿vale? En la Arabia preislámica era una sociedad que era indiscutiblemente patriarcal, ¿vale? Es decir, los hombres no tenían algo de poder, los hombres eran el poder, ¿no? Y existía un poco una cultura de la posibilidad de, wa alaikum salam a todos, existía un poco la posibilidad de repudiar cuando tú querías a una persona o disponer de ella, recuperarla, divorciarla, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este sura particularmente da algunas regulaciones acerca del divorcio y me llama la atención y quiero utilizarla un poco como referencia por dos cosas. Una de ellas es porque veo que, bueno, pues en determinados lugares del mundo, algunos de ellos, pues la población es musulmana, pero no todos, ¿vale? En muchos lugares del mundo de población no musulmana, hay ciertos aspectos todavía de esta visión, digamos, en la cual, bueno, pues se asume, generalmente asume el hombre, que la mujer es una forma de posesión, ¿vale? E insisto, si queréis explicaciones más detalladas de por qué esto es... Si queréis explicaciones más detalladas de por qué esto es así, tendréis que buscar en ciencias sociales seguramente. Pero esto es así en muchas culturas, ¿vale? Hay un patriarcado muy fuerte. Y la idea básicamente es que una mujer es un objeto que se hereda, básicamente, ¿vale? Entonces, este es un típico sura que me llama la atención por la siguiente razón. Hay suras del Corán, os habréis percatado de que Dios parece estar hablando a los hombres, ¿vale? Es decir, cuando os divorciéis de las mujeres, no hagáis esto, aquellos que habéis creído, tratad, yo que sé, lo que sea, convivir con ellas de buenas formas, pero parece que se están dirigiendo a los hombres, ¿vale? Claro, quiero que entendáis que dentro de la organización de esa sociedad, el hombre es el que manda, ¿vale? Entonces tú imagínate que yo tengo un esclavo, por poner un ejemplo, tengo un esclavo, tengo un amo. Y yo quiero persuadir a estas personas, especialmente al amo en este caso, de la igualdad, es decir, decirle el esclavo es igual que tú en realidad. Y yo naturalmente no me voy a dirigir al esclavo y decirle, oye, tú y tu amo sois iguales. Me voy a dirigir al amo, que es el que tiene esa autoridad, y le voy a decir que sepas que tú y tu esclavo sois iguales, ¿vale?
Entonces, quiero decir, el hecho de que Dios se dirija a hombres en una sociedad patriarcal no es de extrañar, ¿vale? Lo que tienes que mirar es qué es lo que se les está diciendo. Y este sura me parece un interesante ejercicio de eso, ¿vale? Bueno, en primer lugar, sí, realmente no voy a ir al grano, ¿vale? No voy a, iba a hacer unos comentarios sobre la temática, pero bueno, este es el sura 65, es sura Talaq, el divorcio. Y el sura empieza diciendo, Ya ayyuhan nabi, oh profeta, idha tallaqtumun nisa, cuando os divorciéis de las mujeres, ¿vale? Ha dicho profeta en singular, pero ahora habla en plural. Cuando os divorciéis de las mujeres, es decir, los creyentes, fatalliquhunna li'iddatihinna, divorciaos de ellas o divorciadlas en función de sus términos, ¿no? O a la conclusión de su término, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Quiero que veáis el Islam como una reforma revolucionaria que es, no que fue, que es, ¿vale? Antes había esta tendencia entre muchos hombres, por ejemplo, de decir, bueno, yo estoy con esta mujer y cuando me he cansado de ella, la chindo, básicamente, ¿vale? La divorcio o la repudio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En muchos casos esto procede de un ataque de ira, ¿vale? O de un ataque de posesividad. Y el Corán hace esta incorporación que es lo que denomina al-idda, ¿vale? El periodo de espera. Dicho de otra forma, si yo como hombre manifestara voluntad de divorciarme, tendría que esperar 3 ciclos menstruales, que es un periodo de espera, ¿vale? Y en muchos casos, cuando ha habido un conflicto, esto da un tiempo o un margen de tiempo a que se solucione la disputa, ¿vale? Pero quiero que entendáis esto, el concepto del periodo de espera, porque había mucha cultura de usar y tirar, de pim pam, y luego si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Entonces es importante decir, mira, hay cosas con las que no se juegan, ¿vale? Y habrá un periodo, es decir, si tú expresas voluntad de algo tan trascendente como el divorcio, porque esto no es me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, como en algunos lugares del mundo pasa, sino que es algo muy trascendente y muy serio, ¿vale? Entonces, incluso si se expresa la voluntad, tiene que pasar un tiempo, ¿vale? Claro, esto ya hace que te lo pienses 2 veces, ¿vale? Porque realmente no voy a poder repudiarte o echarte de aquí. Y de hecho eso es justamente lo que dice Dios después, وَأَحْصُ الْعِدَّةِ, y calculad el término, وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, y tened en cuenta a Dios o tened conciencia de Dios, رَبَّكُمْ, vuestro Rabb, vuestro Señor, ¿vale? Básicamente. Veremos que este sura hace mucho hincapié en el taqwa, el tener presente a Dios, ¿vale? Porque si no tienes presente a Dios, a menudo lo que pasa es que te saltas los límites, ¿vale? Vas de listo. O sea, recuerda que tienes a alguien por encima. Wattaqullaha, tened presente a Dios, Rabbakum, ¿vale? Vuestro Rabb. El Rabb es aquel que te da de comer, básicamente, ¿vale? Y luego Dios dice, La tukhrijuhunna min buyutihin, no las expulséis de sus casas, ¿vale? Y esto es algo que yo he visto en persona, ¿vale? En algunos lugares del mundo, desafortunadamente en algunos casos pues musulmanes, ¿vale? Pero fijaos, había esta cultura, y existen muchas culturas hoy en día, y había en la Arabia preislámica, de que cuando una mujer se casa con el marido, ella va a casa de él, ¿vale? Lo cual no es ni bueno ni malo, yo entiendo que es una cosa cultural y punto, ¿vale? Pero claro, había otra cosa que sí que es más problemático, que es que cuando se divorciaba, o mejor dicho, él la repudiaba, él la echaba de esa casa, ¿vale? Entonces, fijaos lo que dice Dios, la tukhriju, en primer lugar se pone un periodo de espera, en segundo lugar, la tukhrijuhunna min buyutihin, no las expulséis de sus casas, ¿vale? Es decir, ese derecho de echarla de casa ya no lo tienes. Y llama la atención porque Dios no dice la tukhrijuhunna min buyutikum, no las echéis de vuestras casas. Está diciendo no las echéis de sus casas, es decir, te está diciendo que esta ahora es su casa también y tú no tienes derecho a echarla, y es más, ella misma no debería irse, wala yakhrujna, que ella no se vaya, ¿vale? Dice Dios. Illa ayatina bifahishatin mubayyina, a menos que haya aparecido con una indecencia demostrable, podríamos decir así, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, que hay conversaciones de WhatsApp pasando fotos en ropa interior a otros hombres, ¿vale? Que esto, aunque parezca ciencia ficción, pasa, ¿vale? Pero ese sería el único caso en el que tú podrías pedirle a esa persona que se vaya de casa, ¿vale? Incluso si ella vino a tu casa, ahora es su casa y tú no tienes derecho a echarla, ¿vale? وَتِلْكَ حُدُودُ, y estos son los límites de Dios, ¿vale? Veréis que este sura está corrigiendo una actitud
de sobrepasarse los límites, ¿no? Podríamos decir de excesivo poder, abuso de poder, creo que sería una buena forma de decirla. Entonces Dios hace mucho hincapié en ten presente a Dios, serás llevado a cuenta, Dios ha puesto límites, ¿vale? وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Estos son los límites de Dios. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Y cualquiera que se salte los límites de Dios se ha oprimido a sí mismo, ¿vale? Claro, cuando tú tienes, por ejemplo, un mundo que te pone las cosas fáciles, ¿vale? Yo puedo repudiar, yo puedo hacerte volver, yo puedo echarte de mi casa. Cuando se te pide que des un paso, podríamos decir aquí en la evolución moral, a ti eso te representa una dificultad, sin duda, porque ahora tienes que controlar unos impulsos que antes no tenías que controlar, ¿vale? Es decir, se te han puesto unos límites. Dios está diciendo, estos son los límites de Dios, y de hecho si los respetáis es mejor para vosotros, ¿vale? فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Aquella persona que se salte los límites de Dios se está haciendo daño a sí mismo, ¿vale? Se está oprimiendo a sí mismo, es decir, a la larga os va a perjudicar más. La tadri, añade Dios, nunca se sabe, nunca puedes saberlo. لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Cabe la posibilidad, Cintia Salam, cabe la posibilidad de que Dios traiga algo nuevo, alguna situación nueva después de esto, ¿vale? Es decir, cabe la posibilidad de que, por ejemplo, durante ese periodo de espera podáis hablar, podáis solucionar las cosas, el matrimonio pueda vivir un reseteo, podríamos decirlo así, un reinicio, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y luego Dios dice, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. Y cuando llegue el término, ese periodo de espera, cuando se venza, aquí hay dos opciones, o seguís juntos o os divorciáis. ¿Qué dice Dios? فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. O permanecéis con ellas bima'ruf, de buenas formas, أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. O dividís vuestros caminos de buenas formas también, ¿vale? Es decir, ninguna de las dos opciones va a ser justificación para que se violen los límites, ¿vale? Y sabemos que al-ma'ruf es hacer el bien, pero además de una forma razonable, ¿vale? Es decir, actúa de forma civilizada, ¿no? Si lo quieres decir así. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. Y tomad el testimonio de dos personas justas de entre vosotros. Es decir, insisto, una cosa muy interesante sobre esta forma de matrimonio que había era, y desafortunadamente algunos musulmanes lo tenemos, algunos, insisto, la cultura de pim pam, yo voy en privado ahí, a la mezquita, hacemos un fatiha, pim pam y ya estamos casados, sin testigos ni nada, sin ningún tipo de repercusión social, ¿vale? Y esto existía mucho en la ignorancia y de hecho lo que existe o lo que pasa hoy en día mucho es un sistema de novios y novias islamizado, ¿vale? Es decir, le demos el Fatiha y ya está. Es mi mujer en la Sharia, eso es lo que te dicen ahora en la Sharia, en halal. Bueno, realmente si no hay los requisitos que tiene que haber, eso no es un matrimonio válido. Y lo que está pasando es que la gente tiene noviazgos, pero les da un airecito de islamicidad. Pero bueno, el tema del que iba a hablar no es ese, sino el hecho de la importancia de que haya testigos y personas certificando. Por ejemplo, hoy en el registro civil hay un testigo, ¿vale? Y eso se hace ante notario o se registra. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no están registradas, cabe la posibilidad de que cuando uno de los dos bandos se canse, la chinde. O sea, es decir, eche a la otra persona, ¿vale? Por eso, si os fijáis, Dios está hablando aquí en el contexto de los límites y dice, escoged a testigos de entre vosotros وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, y estableced el testimonio por Dios, ¿vale? Y fijaos lo que dice Dios luego, ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Esto es lo que se le aconseja a aquella persona que crea en Dios y en el último día, ¿vale? Tú tienes ahora unos nuevos límites, ¿vale? Que antes no tenías. Tienes la opción de me los salto, ¿vale? Básicamente, y me dejo llevar, porque al fin y al cabo, y esta es una situación en la que hay muchas emociones de por medio, y salen cuando hay conflictos sale nuestro lado más animal, ¿vale? Y en un conflicto matrimonial sale nuestro lado animal mucho, y si tú tienes un poder extra, pues eso se puede usar para mal, ¿vale? Entonces Dios está diciendo, ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Esto es lo que se le aconseja, lo que se le recomienda a esa persona que crea en Dios en el último día. De nuevo, ¿qué quiere decir eso? Que eres consciente de que vas a responder por tus acciones. Y Dios dice algo muy interesante, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Y a esa persona que tenga presente a Dios, Dios le dará una vía de salida.
Este es uno de esos casos en los que más florecen las emociones, ¿vale? Las emociones están a flor de piel en un conflicto matrimonial de este tipo. Y es cuando más posibilidades hay, si tienes la oportunidad, de saltarte los límites morales y hacer cosas que sean inmorales, ¿vale? Por eso Dios está diciendo, si tú tienes presente a Dios, es decir, tu responsabilidad ante Él y los límites que Él ha colocado, Él te dará una vía de salida, ¿vale? A veces te da la sensación de que si cumples estas normas no podrás hacer tantas cosas, ¿vale? E insisto, las violaciones morales que se producen en casos de este tipo, no sé hasta qué versículo vamos a leer porque dependerá del tiempo, pero suelen afectar en muchos casos a los hijos, ¿vale? Y de hecho Dios va a comentar alguna que otra cosa sobre los hijos, ¿vale? Pero a veces te da la sensación de que si tienes taqwa, de que si tienes autocontrol, no podrás hacer tantas cosas o se van a aventajar de ti, ¿vale? Especialmente en un caso así. Y Dios está diciendo, no, quien tenga taqwa, yaj'al lahu makhraja. Dios te va a dar una vía de salida, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Y le va a dar provisión desde donde esa persona ni siquiera se lo espera, ¿vale? A veces puede pasar que tú dices, me voy a saltar estos límites para conseguir un dinero extra, un dinero de herencia, un dinero de lo que sea, ¿vale? Tú respeta los límites de Dios y Él te dará la provisión, ¿vale? Esto es una garantía que te está dando Dios, ¿vale? وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Y esa persona que se apoya en Dios, Dios va a hacer suficiente para él. Quiero que veáis que este sura lo que ha hecho es dar unas normas morales, básicamente, para una situación que es emocionalmente muy, muy sensible, y luego no para de recordarte, Dios, Dios, ten presente a Dios. Tienes a alguien encima tuyo, taqullaha rabbakum, tenéis a vuestro Señor, no encima vuestro, básicamente, tilka hududullah, estos son los límites de Dios. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, quien se salte los límites de Dios ha sido opresor contra sí mismo. Quien tenga conciencia de Dios, Él le dará una vía de salida. Esto es lo que se le recomienda al que realmente cree en Dios en el último día, ¿vale? Es muy repetitivo el concepto de que no te olvides de Dios, porque es un caso de especial emocionalidad, ¿vale? Es un caso en el que especialmente salen nuestros impulsos, ¿vale? Y es más, incluso la gente que es como muy religiosa, cuando hay momentos así emocionales, es como que se salta las normas. Se hace a sí mismo una concesión y luego dice, es que era un momento muy complicado, astaghfirullah, que Dios me perdone. Dios te está pidiendo que tengas taqwa en ese momento y el resultado será bueno. Pero si te saltas los límites, vas a hacer daños, ¿vale? وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Insisto, estas frases son de aplicación universal, ¿vale? Quien se apoya en Dios, Él le va a ser suficiente. Inna Allaha balighun amra. Indudablemente, Dios hace que su orden llegue hasta el final, ¿vale? Llegue hasta, sí, podríamos traducirlo así, ¿vale? قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dios ha hecho para toda cosa una mesura, ¿vale? Es decir, todas esas cosas, todas esas cosas que a veces tú crees, y lo voy a hacer así y si nadie me pilla, ¿verdad que a veces cuando hay límites morales, como por ejemplo en casos familiares, te los saltas, ¿vale? En plan, yo voy a decir por ejemplo, mucha gente voy a decir en la calle que no, que a los niños no hay que maltratarles ni nada, pero luego yo en casa, si le meto una zurra al mío, tampoco pasa nada, ¿vale? No quiero entrar en un debate sobre si eso está bien o no, pero es un ejemplo solo de que a veces hacemos excepciones para nosotros mismos, ¿vale? Y aquí Dios te está diciendo, esta noción de que si voy dejando fluir las cosas, aunque me salte las normas de vez en cuando, eso no es suficiente, ¿vale? Esto no está sujeto al azar, ¿vale? Hay unas leyes de causa y efecto. Y todo está mesurado y determinado. Si tú haces las cosas de una forma mala, habrá un resultado malo, ¿vale? Y si tú haces las cosas de forma buena, lo que vas a recibir es el sustento, ¿vale? Y la facilitación por parte de Dios, ¿vale? No confíes tanto en el azar, ¿vale? قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dios ha hecho para toda cosa una mesura, una determinación, ¿vale? Bueno, y luego Dios dice, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ, y aquellas de vuestras mujeres que hayan dejado de tener menstruación, porque naturalmente hemos dicho que el periodo de espera son 3 ciclos menstruales, ¿vale? إِنْ إِرْتَبْتُمْ, o si tenéis alguna duda, فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر. Entonces el periodo de espera para esas personas serán 3 meses, ¿vale? No es por entrar en la jurisprudencia, ¿vale? Pero si os habéis fijado en el versículo anterior, Dios ha hecho como un paréntesis, ¿vale? Dios os ha puesto normas. Quien siga estas normas, Dios le bastará.
Dios le hará una vía de salida. Y ahora vuelve a retomar el discurso, ¿vale? El discurso de las normas. Hay unos periodos de espera que respetar, ¿vale? Y asimismo aquellas que todavía no tienen menstruación, ¿vale? Es decir, hay muchos tipos de personas, hay gente que no tiene menstruación. Bueno. Y en cuanto a esas que estén, esto es interesante, en cuanto a esas que estén embarazadas, su término vencerá cuando den a luz, ¿vale? En el caso de que una mujer esté embarazada, su periodo de espera no son 3 meses, su periodo de espera es hasta que dé a luz, ¿vale? Una interesante costumbre, una costumbre que tenían estas personas, Walaikum Salam Surya, una costumbre que tenían estas personas es, y esto existe hoy en día, es yo, pim pam, dejo embarazada a una mujer y luego hasta luego, ¿vale? Quiero decir, la dejo con su embarazo. Y aquí Dios está diciendo, desde el momento que hay una criatura que procede de ti, bueno, tienes una serie de responsabilidades a partir de ahora, ¿vale? Es decir, hay un término de espera, ¿vale? Es decir, un término de espera, un periodo de espera que es hasta que esa mujer dé a luz, ¿vale? En cuanto a aquellas que estén embarazadas, su periodo de espera será hasta que den a luz. Y de nuevo, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, y aquel que sea consciente de Dios, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, Dios le va a facilitar las cosas, ¿vale? Insisto, veis que está haciendo un hincapié espectacular, ¿vale? ¿Por qué? Porque un hombre, por ejemplo, en esa cultura, que encima tiene todo el poder, puede dejar embarazada a una mujer y decir, hasta luego, tío, yo me largo a mi casa, ¿vale? Y de hecho era lo que se hacía, ¿vale? Entonces aquí Dios está diciendo, no, hay un periodo de espera. Si te quieres separar de una mujer a la que tiene un bebé que es tuyo, estás forzado a esperar, ¿vale? Esto es el caso general, ¿vale? No hablo de la jurisprudencia de otros detalles, pero la norma es esta, estás obligado a esperar a que esa persona dé a luz, no solo eso. Y por cierto, Dios dice, a quien cumpla, Dios le va a facilitar las cosas, ¿vale? E insisto, hay gente que dice, no, no es verdad facilitar, ¿no? Es más difícil para mí tener que acatar estas normas cuando antes podía hacer lo que quería. Pero también es cierto, y hay que entender que a largo plazo, cuando la vida hay normas y hay autocontrol y hay unos parámetros a seguir, la vida es más fácil, ¿vale? Se evitan muchos conflictos, especialmente si ambos lados cumplen, ¿vale? ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Esta es la orden de Dios, de nuevo. O sea, es súper, hace mucho hincapié en esto, ¿vale? O sea, parece que cuando Dios te quiere alejar más de tu lado animal o de tus ansias de poder o de dominio o simplemente de la emocionalidad que conlleva este tipo de situaciones, no para de recordarte que respondes ante Él, ¿vale? Es decir, es como cuando se te habla de Dios y de tener presente a Dios, es una forma de apartarte un poco de tu naturaleza animal, ¿vale? Y llevarte a tu naturaleza espiritual, si lo quieres decir así. De nuevo, ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Esta es la orden de Dios que Él hace descender a vosotros. Y una vez más, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Y a esa persona que tenga presente a Dios, que tenga cuidado con lo que hace, porque sabe que responde ante Dios, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Dios le va a borrar sus faltas. O sea, fijaos cuánto refuerzo. Este es un sura que me llama la atención porque primero empieza diciendo, es decir, estos son los límites de Dios. Quien viole los límites de Dios tendrá problemas o se estará oprimiendo a sí mismo. Pero hay una enorme cantidad de refuerzo positivo, ¿vale? Tú haz las cosas bien, no te dejes llevar, confía en Dios. Él te dará makhraja, una vía de salida. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Él te va a facilitar las cosas. Ahora que dice, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Dios te va a borrar las faltas, ¿vale? Es decir, hay una necesidad especial de hacerte controlarte en este tipo de situaciones. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Y Dios le va a agrandar su recompensa, ¿vale? Y luego Dios dice algo muy interesante. أَسْكِنُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ. Vivid con ellas en el mismo sitio que vosotros vivís, ¿vale? Es decir, os he mencionado que en la Arabia preislámica la costumbre es, yo tengo mi casa, me caso, mi mujer viene a mi casa. La mujer era un poco una propiedad. La mujer viene a mi casa, pero si yo la repudio, la puedo chindar de mi casa. Le puedo decir, hasta luego, vete de aquí, ¿vale? Por eso Dios ha dicho, la tukhrijuhunna min buyutihin. No las echéis de sus casas, ¿vale? Porque también es su casa. Ahora dice algo parecido, askinuhunna min haythu sakantum. Vivid de la misma manera, es decir, convivid con ellas de la misma manera que
vosotros vivís, ¿vale? Es decir, de igual manera que tú estás en tu casa, ella está en su casa, ¿vale? Esto es interesante porque además me recuerda a un hadith del profeta ﷺ en el que se le preguntó cuál es el trato que debemos tener con las mujeres. Y el profeta dijo, um, no recuerdo las palabras exactas, ¿vale? Pero vivid con ellas, o sea, es decir, vivid con ellas de igual manera que vosotros vivís, vestidlas de igual manera que vosotros la vestís. No recuerdo el hadith entero, pero el hadith termina diciendo وَلَا تَضْرِبُهُنْ y no las peguéis, وَلَا تُقَبِّحُهُنْ y tampoco las humilléis, ¿vale? Lo que me llama la atención de ese hadith, que de nuevo mucha gente te dirá, ¿cómo que vestidlas y dadles de comer? Es que ellas no pueden vestirse solas. Piensa que el profeta está, alayhi salatu wassalam, en una sociedad en la que el hombre tiene toda la autoridad, ¿vale? Entonces el profeta se dirige a esos hombres y les está diciendo que no haya ninguna diferencia entre lo que tú comes o tú vistes y lo que ella come y lo que ella viste, ¿vale? Y finalmente les dice, la tadribuhun, no las golpeéis o no las peguéis, ¿vale? وَلَا تُقَبِّحُهُنْ y no las humilléis, ¿vale? Me llama la atención este hadith porque se reconoce la posibilidad, que eso también está incluido en este sura y ahora lo veremos, se reconoce la posibilidad de que aparte de tú hacer daño físico, también puedes hacer daño aquí, ¿vale? Por eso qabih significa feo, ¿vale? Cuando el profeta dice la tuqabbihuhunna, ¿qué es lo que está diciendo? No actúes de una forma fea, literalmente. Realmente lo que quiere decir es que no la humilles, ¿vale? No golpees a la persona, pero tampoco actúes de una manera fea, de una manera que le vayas a hacer daño, ¿vale? Es decir, está identificada la posibilidad de un maltrato físico o un maltrato psicológico. Pues fijaos este sura, eso es un hadith auténtico. Fijaos este sura porque es interesante. Dios dice, convivid de la misma forma que vosotros vivís, min wujdikum, en base a los medios de los que disponéis. وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ, dice Dios, y no abuséis de ellas hasta tal punto de ponerlas en un aprieto, ¿vale? Claro, fíjate, ahora desciende esta norma, en base a la cual yo tengo que esperar un periodo de espera, y encima no la puedo expulsar, porque según dice Dios, también es su casa. ¿Qué otra opción me queda? Presionarla mentalmente, hacerle la vida imposible, que sea un infierno, para que ella coja y se vaya, ¿vale? Entonces, esa posibilidad de presionar, no físicamente, también la ha tenido en cuenta Dios, y ha dicho, وَلَا تُضَرُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ, ¿vale? No vayáis a realizar este abuso, podrías decir este maltrato, a fin de hacer que se sientan presionadas, ¿vale? Es decir, pues si te quedaba la otra opción de no puedo echarla físicamente, pero sí la puedo echar poco a poco, lo digo porque me hace gracia que el Corán y la Sunna hacen hincapié siempre en cosas no solo físicas, sino lo referente al maltrato físico o a la presión física. A veces tú puedes no hacer daño a alguien directamente, mental. Tú puedes no hacer daño a alguien físicamente, pero puedes hacer un daño equivalente o peor, ¿vale? A través de tácticas mentales, ¿vale? Entonces eso es lo que Dios está señalando aquí. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, y si fuera el caso que van a estar embarazadas, فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ, gastad en ellas, es decir, mantenedlas حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ, hasta que den a luz, ¿vale? E insisto, esta es otra cosa que ocurría. La idea de que ella está embarazada pero fuera, yo no tengo nada que ver. No, tú tienes un hijo, no puedes expulsar de la casa, pero es que además la criatura que hay dentro es tuya. Entonces, para que esa criatura reciba el alimento, tú ya tienes una obligación, ¿vale? De que hasta que se dé a luz, tú tienes que estar gastando parte de tu riqueza, ¿vale? Por eso digo, mucha gente se queda con el dato de que, ¿por qué se está Dios dirigiendo a los hombres? Los hombres tenían el poder, ¿vale? Y de hecho, en la mayor parte de la historia humana ha sido así. Lo que te tienes que quedar no es con eso, sino con qué se les está diciendo, ¿vale? Cómo está Dios reestructurando o moralizando el sistema, ¿vale? E insisto, esto es un template, no sé cómo decirlo, es un patrón, es un modelo a seguir que tenemos para toda la historia, técnicamente. Pero sí, insisto, muchas de estas prácticas están presentes todavía en el mundo. Y en algunos casos, entre musulmanes, lo de repudiar y echar de casa lo he visto yo en persona, ¿vale? Es un poco triste. Pero bueno, no es algo generalizado, quiero creer. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنْ. Y si ellas fueran a amamantar a ese bebé para ti, ¿vale? Es decir, ese es tu hijo.
Si ella lo amamanta, Dios dice, فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ, dadle su paga. O sea, antes no, que no había biberones, cuando tú tenías que amamantar a un bebé, o si tú estabas casado con una mujer y ella no podía dar el pecho al niño, por falta de leche o lo que sea, se contrataba a una madre de leche, y a esa madre de leche se le tenía que pagar. Aquí Dios está diciendo, si ella misma da a luz y amamanta a esa criatura, tú tienes que pagarle el precio, ¿vale? O tienes que darle su pago, literalmente, ujurahun. Lo cual llama mucho la atención. Pero quiero que os metáis en la psique de la persona que está recibiendo toda esta nueva forma de hacer las cosas, ¿vale? En ese momento es como bastante revolucionario, ¿vale? Y esto no es dar carta blanca tampoco a la mujer, ¿vale? Quiero decir, siempre tiene que haber justicia entre los dos. De hecho, la siguiente frase que dice, وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, y consultad las cosas de manera honorable. Está hablando de dos personas en un caso de divorcio, ¿vale? Pero aquello que atañe al niño, seguís teniendo la responsabilidad de consultarlo de manera honorable, ¿vale? Es decir, dentro de unos límites razonables, o de un comportamiento correcto y razonable. Correcto es una buena traducción en este caso, ¿vale? Claro, fijaos, aquí hay un niño de por medio. Tú te puedes divorciar de tu mujer o viceversa, pero del niño no os podéis divorciar. Por tanto, cuando se trate de cuestiones que atañen al niño, por él o por ella, tenéis que actuar de forma correcta y llegar a un acuerdo, ¿vale? Si es posible. Y luego Dios dice, وَإِن تَعَسَرْتُمْ, y si os estáis haciendo las cosas imposibles el uno al otro, porque hay veces que los divorcios son de muchos tipos, y hay divorcios en los cuales la cosa no hay posibilidad de sentarse a hablar sobre nada, ¿vale? Es decir, la finalidad de cada uno es hacer lo más difícil posible para el otro, ¿vale? No es colaborativo ni es consensuado. وَإِن تَعَسَرْتُمْ, y si estáis haciendo las cosas difíciles el uno para el otro, es decir, si no llegáis a un término razonable, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, pues que otra mujer amamante al niño, ¿vale? Insisto, en esa época había madres de leche. En cierto modo, este conflicto entre los dos padres va a afectar al niño. O sea, es importante que si no podéis llegar a un acuerdo, naturalmente, si no podéis llegar a un acuerdo, habrá que buscar a otra madre de leche, ¿no? Pero aparte de eso es apartar al niño de este conflicto, ¿vale? Porque él técnicamente no tiene la culpa de nada. Dios dice, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ, que esa persona que tiene capacidad económica gaste de su capacidad económica, ¿vale? O en contratar a una madre de leche o lo que sea, ¿vale? Hoy en día podrías hacer la analogía en otras formas de cuidado, ¿vale? O las papillas, o la leche, o lo que sea. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, y ese otro tipo de hombre, o esa otra persona a la que Dios le ha limitado el sustento, es decir, no le ha dado tanta capacidad económica, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ, que gaste de lo que Dios le ha dado, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا. Dios no va a cargar a nadie, a ninguna persona, excepto con aquello que pueda, aquello que le haya dado, ¿vale? Dios no te va a responsabilizar por algo que Él mismo no te ha dado, ¿vale? Es decir, que sea en proporción a lo que tú tienes. Y de nuevo que dice Dios, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Dios hará después de cada dificultad una facilidad. ¿Cómo es posible otra vez? O sea, os estáis quedando con el hecho de que constantemente se está diciendo, por ejemplo, tú tienes la opción de echar a esa mujer, o tienes la opción de no querer llegar a un acuerdo, o tienes la opción de hacer la vida imposible. Pero si intentáis hacer las cosas dentro de la mejor forma posible, Dios hará que esto termine de forma fácil, ¿vale? Y después de la dificultad vendrá la facilidad. Insisto, hay gente que tiene esta idea de que cuando tú sigues las normas, los límites, la vida no se te hace más fácil, se te hace más difícil porque hay más normas. Eso es como decir, oh tío, conducir es difícil porque hay normas, hay semáforos y hay señales, tío. Sin normas sería más fácil. Sin normas nos estaríamos pegando leches constantemente, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo, la vida es así, ¿vale? Si no hay normas, al final va a ser más difícil. Y Dios está diciendo, a corto plazo te puede dar la sensación de que respetar estos límites te coloca límites, ¿no? Pero en realidad estos límites te colocan orden, ¿vale? Y a la larga eso es facilidad en la vida, ¿vale? Y hace mucho hincapié, está repitiendo la misma frase muchas veces, ¿vale? Este tipo de refuerzo. Y ahora dice algo muy interesante. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا. ¿Cuántas, dice Dios, cuántas ciudades o localidades en el pasado
no violaron o desobedecieron la orden de su Rabb, ¿vale? De su Señor. Warusulihi, y de sus mensajeros. Fahasabnaha hisaban shadida, dice Dios, y les llamamos a cuenta, les llamamos a rendir cuentas de una forma contundente o de una forma severa. Wa'adzabnaha adaban nukra, y les castigamos con un castigo, iba a decir deleznable, pero esa palabra, con un castigo humillante, vamos a decirlo así. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا, dice Dios, y probaron las malas consecuencias de sus propias acciones. Aquí surge una pregunta. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا, y la consecuencia final de sus acciones fue el fracaso total. ¿Por qué Dios está hablando de esta cuestión doméstica, como pueda ser el divorcio, y de repente te habla de que hubo pueblos que se saltaron las normas y fueron reducidos a la nada? Fíjate, la familia es el ladrillo de la sociedad, ¿vale? Naturalmente, si ese ladrillo se pudre o, o la gente se salta las normas en este tipo de cosas, de interacciones cotidianas, al final la sociedad se pudre, ¿vale? Otra forma de explicarlo sería esta. Lo que destruyó a esos pueblos es el no tener límites o no querer tener límites. Entonces, si tú en tu vida haces lo mismo, no quiero tener límites, quiero hacer lo que a mí me apetezca y dejarme llevar, que sepas que el resultado va a ser el caos, ¿vale? Va a ser la destrucción, ¿vale? Por eso Dios te ha dicho, no olvides, mira la historia. Hay algunos pueblos que terminaron reducidos a la nada, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente porque se saltaron las normas, ¿vale? Se saltaron las normas morales, los límites morales, ¿vale? A'addallahu lahum 'adaban shadida. Dios les ha prometido un castigo doloroso, ¿vale? Fijaos que todo el rato cuando habla a esas personas que se están divorciando y a ese hombre, le está diciendo, haz las cosas bien y Dios te facilitará la vida. Haz las cosas bien y Dios te dará una vía de salida. Pero ahora que está hablando de las naciones del pasado, menciona el castigo claramente, ¿vale? O sea, es casi como un acto de misericordia que al hablar de ti que te estás divorciando, tampoco te ha dicho te voy a castigar a ti, ¿vale? A ti te ha dicho que si eres consciente de Dios te saldrán bien las cosas. Pero ¿qué pasa si desobedeces? Dios utiliza el ejemplo de otros pueblos. Esta gente desobedeció y mira cómo acabaron, ¿vale? O sea, al ser un tema tan sensible emocionalmente, entre comillas, Dios no te amenaza a ti directamente con un castigo, sino que te dice, oye, mira, hubo pueblos que recibieron el castigo. Tú, si lo haces bien, las cosas te saldrán bien, tu vida será más fácil, ¿vale? Es decir, el refuerzo, a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de refuerzo positivo que se usa en este sura, ¿vale? En otros suras se usa un refuerzo dependiendo del tema, pero aquí Dios ha escogido, es un tema tan, los nervios están tan a flor de piel que Dios ha escogido ese tipo de refuerzo positivo. Hay cosas, son grados de precisión espectacular, ¿no? En el Corán. A'addallahu lahum 'adaban shadida. A esos Dios les ha prometido un castigo severo. Fattaqullah, de nuevo, por tanto, sed conscientes de Dios. Ya ulil albab alladhina amanu. Aquellas personas o aquellos de vosotros que habéis ulil albab, tenéis la esencia limpia, ¿vale? Alladhina amanu, y habéis aceptado esta verdad, ¿vale? Es decir, aquí no se está hablando a los creyentes, se está hablando a los creyentes que están limpios por dentro, ¿vale? Que tienen el lub, la esencia limpia, ¿vale? Y esto es extremadamente interesante, porque se está hablando aquí de una cuestión moral que requiere una determinación importante a mantener el control, ¿vale? Muy interesante. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. Dios os ha dado un dhikra, ¿vale? Es decir, Dios ha hecho descender a vosotros un recordatorio, ¿vale? Esto es una guía y una amonestación que antes no teníais y por eso vivíais de esta forma salvaje. Pero aquí esta amonestación no es solo el Corán, sino que es el ejemplo del profeta, alayhi salatu wassalam. Curioso porque el profeta dijo, Ana khayrukum li ahli, yo soy el que mejor trata a mis esposas, ¿vale? Es decir, tomad el ejemplo de mí, básicamente, ¿vale? Y aquí Dios dice, os hemos hecho descender un recuerdo, una amonestación, rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin, un mensajero de Dios que os recita los mensajes de Dios, los mensajes claros de Dios, ¿vale? Manifiestos, ¿no? Suele poner la traducción. Es interesante porque aquí el dhikra, el recordatorio, no es el Corán, es el mensajero, ¿vale? Es el mensajero que recita el Corán, ¿vale? Las dos cosas están incluidas, su persona y lo que está recitando. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Este mensajero lo que hace es extraer a la gente que ha creído y que hace acciones de reforma, los extrae de las tinieblas hacia la luz, ¿vale? Tú puedes decir yo he creído, mucha gente dice yo soy creyente,
pero luego a la hora de la verdad tus acciones están mal hechas, ¿vale? Como en este caso, te impones a la otra persona, le expulsas de ese hogar o le dejas embarazada y tirada, lo que sea, ¿vale? Este tipo de prácticas que se solían hacer. Aquí Dios está diciendo, esto es un recordatorio que sirve a la gente que cree y realiza acciones de reforma, ¿vale? Y insisto siempre en que el khair es hacer el bien, ¿vale? Amilus salihat no es necesariamente hacer el bien, es hacer cosas que te ayudarán a mejorar, ¿vale? Eso es literalmente lo que significa, porque el islah es la reforma, son acciones de reforma, ¿vale? Y interesantemente, si falta una de estas dos cosas, tanto la convicción como las acciones de reforma, cabe la posibilidad de que no salgas de las tinieblas a la luz, sigas en esas tinieblas, ¿vale? O sea, aquí las tinieblas, ¿qué son? Las tinieblas son este abuso de poder, las tinieblas son el repudiar sin tener que respetar nada. Ahora se ha incorporado un término de espera. Las tinieblas aquí son el hecho de que tú dejas a alguien embarazada tirada y te desentiendes de su cuidado. Aquí las tinieblas son todas estas cosas, ¿vale? De las prácticas salvajes que el Islam ha venido a borrar. Dios está diciendo esto en el contexto, ¿vale? Y os he hecho llegar con esto una amonestación, que es un mensajero que os extrae de las tinieblas a la luz a la gente que cree y a la gente que hace acciones de enmienda, ¿vale? A la gente que no cree, o a la gente que cree pero no hace acciones de enmienda, es posible que no. Y de nuevo, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, y quien quiera que crea en Dios y haga acciones correctas. Claro, esto generalmente se entiende como una redundancia. Os he dado un profeta que saca a la gente que cree y hace acciones de mejora de las tinieblas a la luz. Y quien quiera que crea y haga acciones de enmienda, o sea, Dios está acentuando lo mismo una y otra vez, el taqwa, la verdadera creencia, el actuar de la forma correcta, ¿vale? يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dios le hará entrar en unos jardines por cuyo suelo están corriendo los ríos, la típica descripción del paraíso, ¿no? Entorno natural, y por el suelo fluyen ríos. Pero fijaos lo que dice Dios, khalidina fiha abada, permanecerán en esos jardines de forma ilimitada, para siempre. Qad ahsana Allahu lahu rizqa. Y luego dice Dios habrá completado o perfeccionado su rizq, su provisión. Claro, si os fijáis unos versículos antes que se nos estaba diciendo, la persona que se encuentra en esta situación teme por su provisión en el futuro, ¿vale? Y Dios está diciendo que si tú tienes conciencia de Dios, Dios te hará una vía de salida y te dará la provisión desde donde no te esperas, ¿vale? Y ahora aquí termina este sura diciéndote, esta es la recompensa para la gente que acepta la verdad y luego actúa realmente en pro de la mejora, ¿vale? Buscando la mejora. Es rizq definitivo, ¿vale? Último versículo, la verdad hemos leído el sura entero, no me lo esperaba. Versículo 12, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Dios es aquel que ha creado, traducción chapera, 7 cielos, ¿vale? Lo cual dices, ¿eso qué tiene que ver ahora? Hemos estado hablando de una cuestión cotidiana y si seguís algunos de mis vídeos veréis que Dios hace mucho lo de conectar grandes valores morales con cosas cotidianas, ¿vale? Como aquí ha conectado mucho la vida cotidiana con si cumples, Dios te dará la provisión desde donde no esperas, ¿vale? Esos son, entre comillas, leyes universales, ¿vale? Pero está utilizando estos fenómenos cotidianos para que tengas en cuenta esas grandes verdades, ¿no? Y en muchas suras lo que se hace es vincular tu vida cotidiana al universo, ¿vale? Esto es muy típico del Corán, ¿vale? En plan, las leyes que rigen el todo y el mismo poder que está por encima de todo es cosa tuya, ¿vale? Es decir, perdón, es lo mismo que aplica en tu vida diaria. Allah, Dios, el que ha revelado esto a su mensajero. El versículo anterior ha dicho que Dios os ha dado un mensajero, ¿vale? Que recita los mensajes de Dios. Y ahora define quién es Dios, ¿vale? Esto te reconfigura. A veces cuando estás metido en tu vida diaria te olvidas de lo grande, ¿vale? Y lo que te está diciendo es... Es decir, Dios te ha hecho llegar este mensaje tal, y no olvides que Dios es aquel que ha creado, como si yo te dijera, trillones de galaxias, ¿vale? No te olvides, ¿vale? Para que pongas en perspectiva que lo que estás leyendo no es una poesía bonita, ¿vale? Son las palabras de tu creador. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Dios es aquel que ha creado múltiples samawat. Samawat quiere decir todo lo que hay encima, ¿vale?
Insisto, esto se puede interpretar de varias formas, ¿vale? La frase 7 en árabe es como si en castellano yo te dijera, esto es real, ¿vale? Esto existe en la poesía preislámica, ¿vale? Como si yo te dijera, dame un par de minutos, ¿vale? Un par, dos, no son literalmente dos, ¿vale? O si yo te digo, dame 2 minutos. 2 minutos no significa dos, ¿vale? Literalmente. El 7 viene a ser lo mismo en árabe, ¿vale? Dios ha creado muchas cosas por encima, ¿vale? Samawat. Imagínate, galaxias, estrellas, lo que sea. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ y de la tierra, lo mismo, ¿vale? Puede referirse a diferentes capas de la Tierra o al hecho de que ha creado muchos planetas, ¿vale? Lo tomes como lo tomes, es lo mismo, ¿vale? Dios ha creado extenso, un vasto cosmos e incluso aquí en la Tierra un vasto mundo por debajo del suelo, si lo quieres decir así. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ y su orden, las cosas que Dios ordena, o su decreto, viaja a través de todo esto, ¿vale? Fijaos esto en el contexto del sura que se está diciendo. Cuando tú recibes estas órdenes y estas normas, tilka hududullah, estos son los límites de Dios, límites morales que a partir de ahora tendréis que respetar, a veces lo trivializas sin darte cuenta. No piensas realmente, el creador de cada átomo, voy a responder ante él si me flipo, ¿vale? Si abuso más de la cuenta. Por eso se te está, entre comillas, definiendo quién es Dios. Y Dios dice, Él hace llegar esa orden, ¿vale? A través de todo esto. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. De tal manera que debéis saber que Él tiene absoluto poder sobre toda cosa, ¿vale? Mucha gente tiene esta idea de que si Dios existe es algo muy grande, Él no va a estar preocupado por las cuestiones domésticas. No, precisamente porque es el creador de todo lo que existe, ¿vale? Estas cuestiones domésticas tienen relevancia, todas las cuestiones morales tienen relevancia. Y Él tiene pleno poder sobre todas cosas y pleno recuento sobre todas cosas. De hecho, el qadar es poder, pero también es el recuento, ¿vale? Entonces, ala kulli shay'in qadir quiere decir que tiene poder sobre todas las cosas y asimismo Dios tiene plena mesura de todas las cosas. Y finalmente, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Y que sepáis también que Dios ha rodeado absolutamente todas las cosas que conoce, todas las cosas que existen, bikulli shay'in ilma, en su conocimiento, ¿vale? No te creas que vayas a hacer ninguna de estas acciones en tu vida cotidiana creyendo que se escapa al conocimiento de Dios, que es el que ha creado todo, ¿vale? Creo que es la primera vez en estos directos que leemos un sura entero. Qué guay. Bueno, si tenéis alguna pregunta, veo que ya habéis hecho algunas. Assalamu alaikum, wa alaikum salam a todos, wa alaikum salam a todos, wa alaikum salam a todos. David Maroto, te mandé un mensaje hace tiempo para hablar contigo, imagino. Veo complicado que lo vayas a lograr, pero lo que sí puedes hacer es enviarme un audio por Instagram y es posible que te responda, ahora que Instagram permite hacer audios. Fanny Adim. Y yo quería saber si para el musulmán es obligatorio poner a tu bebé un nombre musulmán, o puedes poner cualquier nombre que tenga un significado que sea bueno. Es que a mi bebé le puse Aarón, que es hebreo, y me están acosando diciendo que tiene que ser Harun, y a mí con todo el respeto del mundo no me gusta cómo lo pronuncian y escrito tampoco. También me gusta Kilian, que significa pequeño guerrero y es de origen noruego. Me gustaría que hablaras de eso y me lo aclares porfis, porque estoy súper agobiada, la verdad. Hermana, yo no doy fatuas, ¿vale? De cuestiones de jurisprudencia nunca hablo. Tengo una excepción, que es cuando veo que hay dhulm, opresión, ¿vale? Por ejemplo, es igual. Pero la cosa es esta, ¿vale? Cuando hay una diferencia de opinión y hay controversia, prefiero dejarlo. A menos que, para mí, callar represente defender el mal, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y este es uno de esos casos, sin duda, porque lo que se está defendiendo es racismo. Fíjate que tú has dicho, ¿hay que ponerle al niño un nombre musulmán? Mi pregunta es, ¿a qué te refieres por un nombre musulmán? Si tú buscas en el periodo del profeta ﷺ y sus compañeros, no tenían esta idea del nombre musulmán y el nombre no musulmán, ¿vale? Las cosas en el Islam entran en 5 categorías, ¿vale? Haram, prohibido; makruh, mejor no lo hagas; mubah, puedes hacerlo, ni fu ni fa; mustahab o sunna o mandub o como lo quieras llamar, es mejor que lo hagas, pero no es una obligación; y wajib o fard, obligatorio, ¿vale?
Entonces, un nombre o está prohibido, o es mejor que no lo pongas, o es neutro, o es mejor que lo pongas, o es obligatorio. Punto. Ya está. Eso de si es islam, es musulmán o no es musulmán. La gente habla de musulmán como si fuera una raza. ¿Qué quiere decir un nombre musulmán? O sea, yo me pregunto quién será el primero que se inventó esto. ¿Vale? En vida del profeta ﷺ, cuando la gente tenía nombres árabes, porque ellos eran árabes, punto. Cuando aparecía alguien con un nombre malo, un nombre cuyo significado tenía una connotación negativa, entonces el profeta se lo cambiaba, ¿vale? Eso sí es cierto, ¿vale? Pero esto de que te lo tienes que cambiar por el idioma, yo no lo entiendo. Eso de que como musulmán te tienes que llamar Harun en árabe, pero no Aarón en hebreo, ¿dónde ha dicho Dios eso? Y de hecho, te voy a decir una cosa, hermana. Esta es una religión en la que si tú eh, declaras un veredicto, Dios ha prohibido algo, tienes que aportar una prueba. Entonces, tú no tienes que discutir, no tienes ni que discutir con estas personas que te dicen Harun mal, pero Aarón mal, pero Harun sí, tiene que ser Harun, ¿vale? Yo en tu lugar simplemente diría, dame una prueba islámica. Ah, pero es que tiene que llamarse así, vale, dame la prueba. Ah, pero es que Allah, si eres musulmán, tienes que tener un nombre musulmán. Aarón es un nombre musulmán, en hebreo, ¿vale? Un nombre musulmán, cualquier nombre que sea halal, que tenga un significado bueno, es musulmán, ¿vale? Eso de nombre musulmán como si el Islam fuera un idioma, ¿sabes? Nombre español, nombre hebreo o nombre musulmán. Como si musulmán fuera una raza o un idioma. Eso es racismo puro, tío. Es racismo puro. Y de hecho, Dios dice en el Corán explícitamente. em, واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. En la variación de vuestros idiomas y de vuestros colores, en eso hay señales de Dios para la gente de conocimiento, ¿vale? O sea, en el Corán y en la Sunna Dios no ha expresado jamás, ni el profeta, que un idioma sea mejor o peor en función del idioma, que un nombre sea peor en función del idioma. El nombre es mejor o peor en función del significado y punto. Y quien te intente decir, y yo he tenido este tipo de cosas también en mi vida, quiero decir, y desafortunadamente hay algunos musulmanes que son muy racistas, y como sea hebreo. De hecho, yo propuse una vez un nombre hebreo y no veas la que me cayó. Y estas cosas molestan porque la gente cree que la identidad musulmana está defendida porque te pongas un nombre árabe. Y realmente, tal y como Dios lo plantea en el Corán, si la multitud de lenguas es uno de los signos de Dios, la multitud de lenguas debería ser una señal de identidad de la comunidad musulmana, no la creencia de que solo una lengua vale. Esto es como cuando tú lees en el Corán Bani Israel, los israelitas, esta noción que tienen ellos de ser el pueblo elegido, es algo parecido esto, este concepto de que solo los nombres en árabe a Dios le gustan más, pero en otros idiomas no. Es algo parecido, ¿vale? Es algo parecido, es una forma de racismo justificado religiosamente. Salamu alaikum, Kauthar. Hola, salamu alaikum, Suria. ¿Cuál es el tema, Naima? Mantener límites en el divorcio. Realmente lo podríamos haber llamado lectura de Sura del divorcio porque hemos leído todo el Sura. Good. Carmen Rodríguez. Salamu alaikum. En nuestras tradiciones también la novia va a casa del marido y el marido tiene que vivir en casa de sus padres. Los padres de él te pueden echar de la casa en cada discusión que tienes con ellos con 2 y 3 niños. Yeah. Yo no puedo opinar de las culturas, ¿vale? Porque a lo mejor yo te digo, eso es absurdo. Y a lo mejor en esa cultura tiene sentido, ¿vale? Lo de echar de la casa es súper haram, tío. Eso es algo que acabamos de leer. Por eso digo, en las disputas intrafamiliares somos tan irracionales y tan emocionales que hay que ponernos los límites, tío. Hay que poner los límites. De todos modos, la novia va a casa del marido y el marido tiene que vivir en casa de sus padres. Eso no lo acabo de entender. O sea, la novia va a casa de los padres del marido, de sus suegros. Bueno, es una garantía de conflicto. Los padres de él te pueden echar de la casa. Bueno, yo no quiero opinar más de la cuenta, ¿vale? Pero muy poco hombre tendría que ser yo para que mis padres echen a mi mujer y yo me quede ahí sentado. Respetuosamente tengo que decir, esta costumbre es del paleolítico. Quiero decir, tú puedes tener un conflicto con una persona, tú no le echas de la casa. Tío, ¿en qué época vivimos?
Y Sanmar, hermano, sí, Islam condena enérgicamente golpear a la mujer. ¿Por qué en algunos países islámicos lo tienen muy normalizado? Bueno, ¿y por qué en algunos lugares del África subsahariana le cortan el clítoris a las niñas? Quiero decir, mira, te voy a dar una explicación coherente para esa pregunta que tú haces. En primer lugar, la explicación estándar es la siguiente. Que los países sean de mayoría musulmana no significa que estén representando el Islam, ¿no? Eso es cierto, pero hay otra explicación. Realmente no son los países musulmanes y Sanmar, son todos los países del mundo, ¿vale? Es cierto que lo que llamamos Occidente o el primer mundo ha hecho algunos avances importantes en lo que se refiere a la situación de la mujer, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque España, este país, España, yo por ejemplo, mi madre es española, mi abuela es española y en la generación de mi abuela el marido le podría meter un cate a la mujer sin ningún problema. Em, es más, yo tengo 30 años, es más, sé de una mujer que sufrió malos tratos y fue a la Guardia Civil, te estoy hablando de... debe de hacer 25 años. Y el guardia civil, ella le dijo al guardia civil, mi marido se lo contó a mi madre esto, mi marido me ha golpeado. Y el guardia civil le dijo, bueno señora, tenga usted paciencia porque es su marido. ¿Vale? Estamos hablando, yo lo comentaba con mi madre el otro día, y mi madre me decía, ha cambiado radicalmente en 2 décadas esto. Por eso te digo, quiero que sepas que hace 30, 40 años, este país en el que tú y yo estamos es igual que la mayoría de países. Era igual que la mayoría de países, como por ejemplo el Magreb u otro sitio. Ha habido un cambio muy rápido en Europa, en el primer mundo, en Occidente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No ha llegado a los países musulmanes. O sea, no es que los países musulmanes estén normalizadas estas cosas porque sean musulmanes ni nada. Estas cosas estaban normalizadas en todo el planeta, ¿vale? Ha habido, es cierto, porque no se puede negar, ha habido unos avances en Occidente, ¿vale? Ha habido unos avances en Occidente. Pero aquí hay varios problemas. Uno de ellos, que por cultura global, estos avances a lo mejor no han afectado tanto a determinados países del mundo. Y en segundo lugar, y esto sí que me preocupa un poco, veo en muchos musulmanes, en la occidentefobia, que en muchos lugares existe, que cuando algo viene de Occidente lo ven con malos ojos, ¿vale? Es decir, si yo voy a un país musulmán ahora y intento decir a la gente, oye, vamos a luchar contra el maltrato, vamos a tal, mucha gente dirá, estás trayendo eso de Occidente, ¿eh? Es un poco paranoia, ¿vale? Pero eso afecta, eso afecta. Es como, a veces incluso hablo con musulmanes acerca de algunas supersticiones que tienen, ¿vale? Y te dicen, por ejemplo, le dices a algún musulmán a veces, esto de los amuletos está prohibido en el Islam. Y a veces, ¿sabes lo que te dicen? Te dicen, ah, claro, tú porque eres muy científico y racional, eso lo estás trayendo de Occidente. Y le dices, no, tío, mira, el profeta prohibió. Anda, mira, no lo sabía. Quiero decir, hay muchas cosas que son del Islam, hermano, y Sanmar, pero en los países musulmanes de hoy, por pura política, están reaccionando todavía a la colonización, ¿vale? En cierto modo, y a la hegemonía de Occidente. Entonces, cuando tú propones ideas, aunque esas ideas tengan precedente en el Islam, como pueda ser más derechos para la mujer, automáticamente se crea un rechazo porque se asocia a Occidente. Y Occidente es el otro, ¿vale? Esto es un obstáculo. Esto yo no he hecho una encuesta, ¿vale? Eh, certificada, pero esto lo veo yo en mi vida personal, ¿vale? Cuando hablo con determinadas personas, mira, hace poco me explicó mi hermano que tuvo una conversación con con un musulmán procedente pues, de un lugar específico y con unas ideas muy patriarcales, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y claro, mi hermano le dijo, eso no es verdad. Mi hermano le dijo, nada en el Corán y la Sunna da a la mujer este rol que tú le estás dando. Y esa otra persona le respondió a mi hermano, ah, sí, claro, 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 Occidente, ¿no? En plan, claro, claro, como tú eres español tenéis estas ideas de libertad y todo eso. Realmente no, realmente es que en el Islam no está eso. Quiero decir, el hecho de que muchas personas en muchos países musulmanes lo asocien a Occidente ya lo convierte en algo que descartan. Y eso es una pena. Es como la ciencia. Si tú propones un discurso más científico tal, dirán, ah, esto es de Occidente, ¿verdad? Fuera, fuera. No, tío, o sea, el Corán es una escritura que nos invita
a ser racionales y a analizar las cosas, ya está. No tiene nada que ver con Occidente, pero la paranoia esta de Occidente, es por Occidente, está muy presente y atrasa, claro, porque hay cambios que se tienen que hacer y no se pueden hacer, porque la otra persona lo asocia a que lo estás diciendo por Occidente. Esto que te cuento, Isandar, no sé si te lo han contado alguna vez, pero es algo de lo que yo me he percatado. Porque aquí en España, por ejemplo, otra cosa que me ha contado mi madre es que cuando ella era una niña, su madre, es decir, mi abuela, para abrir una cartilla al banco necesitaba la firma de mi abuelo. O sea, mi abuelo tenía que... O cuando le contrataban en un sitio para firmar el contrato de trabajo, tenía mi abuelo que firmarlo. ¡Wow! Parece ciencia ficción. Pero no ha pasado nada, tío. No ha pasado nada de tiempo. Mis abuelos hace muy poco tiempo que no están. Es decir, realmente ha cambiado todo muy rápido. Por eso te digo, estaba todo el mundo así. En Occidente ha habido un cambio así, muchos países musulmanes todavía están aquí. Pero no es porque sean musulmanes, porque estos países no eran musulmanes y también estaban aquí, ¿vale? Por eso te digo, hay un avance que no se puede evitar, pero sí que es verdad que la idea de que, como esto viene de Occidente, parece atrasar un poco el proceso. La idea es cómo podría generarse este discurso desde dentro, sin que se asocie afuera. Porque eso es una consecuencia de nuestros miedos. Fátima Bartal, hoy he llegado tarde, luego lo empiezo desde el principio. Sí, Fátima, míralo, no tiene desperdicio. Hayer Mayer. Salam, hermanos, una consulta con respecto a Salah entre mujeres. ¿Pueden rezar 2 o 3 o 4 mujeres juntas? Claro. ¿O los rezos tienen que ser individuales? No, pueden rezar juntas. Por ejemplo, viene una hermana a mi casa y llega la hora de rezar. ¿Podríamos rezar juntas? Bueno, por supuesto. Alguien ha puesto aquí, claro que podéis rezar juntas. ¿Y alguna de las hermanas puede hacer de imam a todas? Sí, claro, esa es la idea, si rezáis juntas. Yusuf Baghdadi. Salamu alaikum, hermano. ¿El libro que tenías en las manos era el Corán? Efectivamente. Hayer Mayer. El otro día escuché un ejemplo de Tawhid que básicamente... Por cierto, hermano, ya que me has hecho esta pregunta, Yusuf Baghdadi, mira qué Corán más chulo me he comprado. Es un Corán frase a frase, ¿vale? De tal manera, por ejemplo, a veces cuando quiero estudiar un sura, bueno, es que me lo acabo de comprar, ¿vale? No te lo puedo enseñar, pero me permite tomarme un montón de notas, ¿vale? Está súper, súper guay. Si entiendes inglés, claro, te lo recomiendo. Hayer Mayer. El otro día escuché un ejemplo de Tawhid que básicamente daba a entender que podría entenderse como que la dunya podría sentirse como vivir dentro de un ser. No sé si me explico. Pues no mucho. Vivir dentro de un ser. Como todo tiene vida y como estar dentro de un todo que tiene vida. Ah, vale, ahora te entiendo. Vale. O sea, la gente habla como si el universo fuera un organismo, ¿vale? Un ser, ¿no? Y un organismo no sé si lo llamaría, pero un sistema sí que lo llamaría, ¿vale? Entonces es como el universo, esto es muy filosófico ya, el universo es como un seguido de sistemas en diferentes capas, ¿vale? Por ejemplo, te lo voy a explicar claramente. Y esto lo explico en el viaje al corazón del Islam, ¿vale? Yo tengo un sistema digestivo y un sistema, yo qué sé, es que hace tanto que dejé de ir al cole, pero diferentes sistemas y aparatos, ¿vale? Pero estos sistemas operan juntos dentro de mi organismo, que es un sistema, ¿vale? Pero mi organismo está dentro del ecosistema, ¿vale? O de la biosfera, podríamos decir. Y la biosfera es un sistema que opera dentro del planeta Tierra. Claro, el planeta Tierra está dentro de un sistema solar. Y este sistema solar está junto a otros sistemas solares en una galaxia, ¿vale? Y la galaxia está junto a otros millones de galaxias. Entonces, sí es cierto que nada es independiente de lo otro, ¿vale? Creo que eso es lo que quieres decir. Muna RB, ¿una mujer puede dirigir la oración tanto a hombres como a mujeres, ser imama? Todo lo que te puedo decir es que la opinión mayoritaria es que no, pero no puedo decirte mucho más. Y no es por escaquearme, es que realmente... ¿Sabes? Los temas que no me afectan directamente, no te voy a mentir, no los he estudiado en gran lujo de detalles, ¿vale? Pero los tengo ahí, pendientes.
¿Una mujer puede ser imam a un hombre? Añade Carmen Rodríguez. No. Ah, perdón, lo mismo que he dicho antes, ¿vale? No tengo constancia. La opinión mayoritaria es que no, ¿vale? Pero yo me abstengo, ¿vale? Me abstengo de dar estas opiniones porque no... Todo lo que te puedo decir es que la opinión mayoritaria es que no, ¿vale? Sara, verás que me reservo en la forma de hablar porque sé que hay una opinión minoritaria de que sí. Y como no he estudiado las evidencias, no voy a comentar nada, ¿vale? Te puedo decir cuál es la opinión mayoritaria, pero yo no te voy a decir yo estoy convencido de que seguro que es la verdad. Sara Tassal, salamu alaikum hermano, muchas gracias por todas tus charlas. Para eso estamos. Me gustaría hacer algunas preguntas sobre el matrimonio ya que en mi país se dicen muchas cosas y tengo dudas. Por tu apellido Sarata, diría que eres de por la misma y por tu nombre de la misma zona que es mi padre. O de por ahí, quiero decir. Tú haz preguntas, pero habrá preguntas en las que yo no te pueda responder, ¿vale? Pero algunas a lo mejor sí, si Dios quiere. Naima Azuz. Si alguien no le habla a su mujer y la ignora durante 5 meses, ¿ella tiene derecho a pedir el divorcio? Ella tiene derecho a pedir el divorcio por cualquier cosa que le desagrade. Insisto, como aquí entramos ya en jurisprudencia, no quiero entrar en detalles, ¿vale? Pero una de las distorsiones del Islam más frecuentemente repetidas es que si yo estoy aquí sentado con mi mujer y no me ha puesto sal en la comida, le puedo decir, te divorcio, divorcio, divorcio. Ya está, jalas. Soy un crack, la he chindado ya, la he repudiado. Bueno, no hay mucha diferencia entre algunas de estas actitudes y las que Dios estaba condenando en este sura, de usar y tirar, ¿vale? Pero luego está la otra noción de que la mujer, eres feo, hueles mal, te portas mal, le gritas, alguna vez se te ha escapado algo, pero ella tiene que tener paciencia, hombre, porque tiene que pedir el divorcio solo en situaciones extremas. Defíneme situaciones extremas. Es decir, este es un terreno en el que cuando estudias la sunna del profeta y cómo él se comportaba cuando alguna mujer buscaba un divorcio, es bastante diferente a las respuestas que te encuentras en algunas mezquitas. No voy a decir más, pero eso de si ella tiene derecho a pedir, ella tiene derecho a pedirlo por cualquier cosa que le desagrade. Que está forzada a seguir con él, esa es mi pregunta. ¿Está forzada a seguir con él? Otra vez se fue, ¿qué pasó? Pues no. La discriminación y el prejuicio son tan lentos como la vida misma. No sé si entiendo del todo bien esa frase. Vanessa Cansino Rodríguez. Viaje al corazón del Islam. Entiendo que es un libro que has escrito, gracias. No, es un programa de 9 semanas, ¿vale? Es decir, es como un curso. No me gusta decir curso porque yo no te examino de nada, ni estudias conocimiento islámico académico, el ilm o el fiqh, nada de eso. Simplemente es un programa que dura 9 semanas y cada día te doy un vídeo, ¿vale? Básicamente. Y a través de estos vídeos tratas a grandes trazos las creencias del Islam, las prácticas del Islam, el crecimiento personal desde la perspectiva del Islam, el milagro del Corán, un poco el profeta, salam y su ejemplo, valores éticos del Islam. Uh, y las últimas semanas son muy interesantes, la semana 7 se llama diversidad, ¿vale? Estudiamos un poco la diversidad en el mundo, en el universo, y luego la diversidad desde la perspectiva del Corán, ¿vale? O a través del Corán. Luego la diversidad de religiones y de culturas, y cómo enfocarlo desde la perspectiva del Corán, y luego la diversidad de las corrientes islámicas, que eso es muy interesante. Luego la semana 8 hablamos de dudas, ¿vale? ¿Puede un musulmán tener dudas? Y tratamos algunos de los supuestos errores del Corán y contradicciones del Corán. Intento un poco demostrar que cualquier duda siempre tiene una respuesta. Y finalmente en la semana 9 se llama máximo potencial, y ahí ya intento ayudar a las personas a enfocar la vida de otra forma, en base a todo lo anterior. Así que Viaje al corazón del Islam es eso, es un programa. Intenté sentarme y diseñar el cómo me hubiera gustado que me enseñaran el Islam a mí hace 15 años, cuando yo estaba bastante perdido, ¿vale? No enseñar el Islam en plan conocimiento académico, jurisprudencia, sino entender
la esencia del Islam. Por eso se llama Viaje al corazón del Islam. No es un programa de estudios islámicos ni nada de eso. Es una ayuda, es una guía para que conviertas el Islam en un motor de cambio en tu vida. Esa es la forma de definirlo, si Dios quiere. Carmen Rodríguez, ¿la mujer puede saludar al hombre o al revés? ¿O al revés? No entiendo bien la pregunta, ¿vale? De todos modos, no te sé decir exactamente lo que el Islam, si por ejemplo una mujer tiene... hasta donde creo recordar, la mujer tiene el derecho a no responder, pero ahora no estoy seguro, así que olvídalo. Pero aquí te tengo que decir una cosa, y eso sí que te lo digo, ajeno a la jurisprudencia islámica, que es el hecho de que las culturas son diferentes. La gente asume que siempre hay una norma universal. Hay lugares del mundo, por ejemplo aquí en Europa, si yo entro, si yo entro a un establecimiento y la persona que me está atendiendo es una mujer y le digo hola y ella no me contesta, para mí eso es una señal de mala educación. Por eso digo, en primer lugar la cultura y luego el contexto. ¿Es una persona que está en la calle o es la persona que te va a atender? Hay muchos factores, es decir, por eso no sé. Aparte de que no entiendo bien tu pregunta. Yusuf dice, no es un libro, es un curso que ha realizado, correcto. Gracias, Yusuf. Sara Tassal, soy de Senegal, creo que dijiste que tu padre era de Gambia, ¿no? Sí, correctamente. ¿Es verdad que el Islam le otorga el derecho a decidir? Miedo me da esta pregunta. ¿Le otorga el derecho a decidir en el matrimonio al hombre? Es decir, por ejemplo, es él quien tiene que decidir el nombre de los hijos, la mujer tiene que pedirle permiso antes de ir a algún lado o antes de realizar el Ramadán, siempre que no estemos en Ramadán, o sea, realizar el ayuno. La otra cosa que se dice mucho es que cuando nos muramos a los hombres se les preguntará si las mujeres hemos sido buenas con ellos y dependiendo de lo que respondan entraremos al cielo o no. Bueno, yo no sé quién se ha inventado eso, pero la creatividad no se le puede negar, ¿vale? Pero el calibre moral ya no es tan alto. Muchas gracias. Es que me intento informar todo lo que puedo, pero las traducciones del Corán al español no me convencen, por eso me he apuntado a Adam Stream, solo que todavía no has tocado estos temas. Creo que hay un modo de suscripción a Quran Stream, ¿vale? Quran Stream, que es una explicación del Corán, y luego hay uno que se llama Quran Stream más extras, y ahí tengo una serie que se llama La mujer en el Corán y el Hadith, y otra serie que se llama Matrimonio en el Islam, así que de hecho sí que he tocado esos temas, ¿vale? Pero vamos a ir por partes. ¿El Islam le otorga el derecho a decidir en el matrimonio al hombre? ¿Sabes lo que pasa? Yo veo la mayoría de libros sobre el matrimonio, y eso es un problema que tenemos los musulmanes en general, la mayoría de libros sobre el matrimonio están muy desde la perspectiva del fiqh. ¿El fiqh qué es? La jurisprudencia, ¿vale? Las normas. ¿Esto es obligatorio o es voluntario o está así o asá? Y no se enfoca quizás lo suficiente desde la ética y la espiritualidad del Islam. Y la religión tiene este peligro, ¿vale? Cuando la conviertes en algo puramente legalista, lo que pasa luego es que se pierde todo lo moral, ¿vale? Y lo moral, naturalmente, por ejemplo, como este sura, que dice Dios, وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, decidir las cosas juntos de manera razonable. Y está hablando del divorcio, ¿vale? Está hablando del divorcio. Dios que nos dice sobre los creyentes, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, los creyentes dirigen las cosas a través de shura. Shura quiere decir de aconsejarse mutuamente o... ¿Cuál es la palabra exacta? Consulta, ¿vale? Y esto incluye el matrimonio, incluye todo, ¿vale? Los creyentes dirigen sus acciones a través de la consulta. Entonces, cuando dices el Islam le otorga el derecho a decidir al hombre, es como... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, el profeta Muhammad, salam, ¿tú te lo imaginas? Tú has leído hadices, tú te imaginas al profeta diciendo, Aisha, tráeme un vaso de agua. Esa actitud es todo el universo opuesto. De hecho, Aisha que nos dice, Kana fi mihnati ahli, el profeta solía servir a sus mujeres, ¿vale? Por eso digo, hemos creado, la mayoría de estos países musulmanes hipermachistas, no digo que la mayoría de los musulmanes de países musulmanes son hipermachistas, pero digo que la mayoría de países que son hipermachistas, o vamos a decirlo así, territorios donde hay una cultura muy machista impregnada, han creado una mitología alrededor del Islam. Es decir, han cogido los valores ancestrales que tenían y se los han echado al Islam, ¿vale? Por tanto, no hay... todos los textos indican que el profeta ﷺ consensuaba
las cosas. Por ejemplo, el profeta servía a sus esposas. Kana fi mihnati ahli. Tenemos otro hadith en el que el profeta alayhi salatu wassalam, hay varias transmisiones con varias palabras, pero la cosa es que el profeta está con su esposa y le pide permiso para ir por la noche a rezar, ¿vale? E insisto, pedir permiso es un acto de cortesía, ¿vale? Le dice el profeta a su esposa, dame permiso. Ahora lamento no acordarme de la palabra árabe, porque conozco dos transmisiones de este hadith con dos palabras diferentes, ¿vale? Y una de ellas es déjame ir a adorar a mi Señor, y la otra transmisión dice algo así como dame permiso explícitamente para ir a adorar a mi Señor. No decimos que es obligatorio para el hombre que pida permiso a su mujer, lo entendemos como un acto de cortesía, ¿vale? Pero luego cuando hay alguna referencia a que la mujer pida permiso al marido, lo entendemos como es obligatorio. Por eso digo, a veces me da la sensación de que hemos eliminado el espíritu, lo moral, y lo hemos convertido solamente en leyes y normas, ¿vale? De tal manera que cuando el profeta pide, es por cortesía, mashallah. Pero cuando la mujer tiene que pedir, es por una obligación, y es porque si no va a ir al infierno, y es porque si no tal y cual. Luego lo de ir al cielo o no, lo de decidir el nombre de los hijos, eso lo deciden los dos, ¿vale? Pero fíjate, ya no hace falta que el Islam venga y te lo diga, es que es de cajón que si tú y una persona tenéis un hijo, es cosa de los dos. Quiero decir, mi pregunta es, ¿hace falta una religión para que tú no te des a ti mismo el derecho de decidir el nombre? O sea, lo que estoy intentando decir es que esto no es un problema de jurisprudencia islámica, esto es un problema moral, tío. La gente que dice eso, no, yo puedo decirle a mi hijo todo, eso es un problema moral, ¿vale? La mujer tiene que pedirle permiso antes de ir a algún lado. Por ejemplo, mira, lo de que, eso no sé exactamente de dónde sale, lo de que la mujer tiene que pedir permiso antes del ayuno, ¿vale? Fíjate, esto es muy interesante. El profeta alayhi salatu wassalam dice, de acuerdo a un hadith auténtico, que la mujer no ayune estando su marido sin su permiso, ¿vale? Machistas, tío. Está diciendo que la mujer tiene que pedir permiso. Bueno, ¿acaso no tienes otros hadices en los que el profeta le pide permiso a su esposa para ir a rezar? Claro, no entiendo por qué cuando es un hadith de la mujer al hombre, pero cuando es un hadith del hombre a la mujer, bueno, cortesía, le quitamos hierro al asunto, ¿vale? Por eso digo, a veces el Islam que la gente reconstruye, y en el fiqh del matrimonio se ve mucho, cogiendo un hadith por aquí y sacándote una conclusión, es tan diferente a la sunna, al ejemplo del profeta en sí. Este es un claro ejemplo, que ella no ayune si el marido está presente, sin su permiso, ¿vale? Lo cual veo justo, ¿vale? Porque realmente si mi mujer va a ayunar, se va a abstener, por ejemplo, de intimar, se va a abstener de comer, y a lo mejor ese día yo he preparado comida. Quiero decir, es algo que se tiene que hacer consensuadamente, necesita mi permiso. Pero es que yo también se lo voy a pedir a ella, ¿vale? Quiero decir, y esto está en la sunna, o sea, el profeta pide permiso a su esposa por la noche para ir a rezar. Lo que pasa es que los musulmanes nos enfrascamos en lo de, vale, pero en el caso del profeta era recomendable, y en el caso de ella es obligatorio. Es decir, todo se ha convertido en una cuestión de leyes, ¿vale? Hemos perdido lo moral, el espíritu, ¿vale? Y en la sunna tú ves, lo siento mucho, pero ves la misma cosa en ambos lados, ¿vale? Ves que sí, que se le dice a la mujer que tiene que pedir permiso, pero luego ves que el profeta también pide permiso, ¿vale? E insisto, tienes que entender que la gente que te escribe un libro sobre el matrimonio, o la gente que te explica el Islam, te lo explica a través de su cultura, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he percatado de que la esposa del profeta, o sea, el profeta le dice que pida permiso, pero luego el profeta también pide permiso. Me ha llamado la atención este hecho, probablemente porque soy europeo, ¿vale? Pero si una persona viene de un país donde el hombre tiene el poder, él se quedará con el hadith que le conviene a él, ¿vale? Quiero que entiendas que las personas, los cerebros, el cerebro está leyendo y está procesando la información a través de sus filtros culturales, ¿vale? Entonces, mucha gente que te va a explicar el Islam, especialmente si vienes de Senegal, o sea, lo siento, la misma cultura de la que vengo yo, pero hay mucho por avanzar. Insisto, no estoy hablando de Occidente, fuera Occidente, no estoy hablando de Occidente, estoy hablando de valores morales universales, ¿vale? Y de la sunna del profeta. Otro hadith interesante sobre el tema que preguntas es, perdona que me enrolle, pero es que son preguntas importantes, ¿vale? El profeta alayhi salatu wassalam dice, no recuerdo el hadith exacto en árabe, pero dice, si una mujer cumple con sus oraciones, es un hadith de Abu Huraira, creo, si una mujer cumple con sus oraciones, paga su zakat y cumple con las obligaciones, y
obedece a su marido, entrará al paraíso, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si tú rezas pero no obedeces a tu marido, te vas a ir al infierno. No, mira, te voy a explicar una cosa muy interesante. Seguro que te va a interesar. Esta palabra que se traduce por obedecer, que es ta'a, ¿vale? Básicamente el verbo ta'a es obediencia. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Obedeced a Dios y al mensajero, ¿vale? Claro, lo que pasa es que cuando buscas en un diccionario de árabe clásico hay más significados para esta palabra, ¿vale? Y uno de los significados de la palabra ta'a es walá, ¿vale? Walá significa lealtad o fidelidad. ¿Vale? Si yo te lo traduzco y te